Ay, a ver, hay personas que son muy alegres en esta vida, pero hay personas que son muy enojonas, como yo. No me salió, ¿verdad? Bueno, pero no, sí, también me enojo y muchísimo, ¿cómo no? Y me quedo así, con el enojo mucho rato. La maestra Yvonne Klein, que es maestra en filosofía, es especialista en educación socioemocional, es brigadista, es una maravilla. Está aquí con nosotros este día para que hablemos justamente sobre eso, sobre el enojo, porque me supongo que tiene lo bueno y tiene lo malo, ¿verdad? Claro. ¿Cómo estás, primero que nada? Claro, estoy bien y yo también tengo la mecha bastante corta, fíjate. ¿Sí? Sí. Y bueno, antes que nada hay que decir que el enojo es una reacción a dos tipos de experiencias. Y según el tipo de experiencia pasa una cosa o pasa otra. Uno es a una experiencia de frustración en donde las cosas salen como tú no quieres o no esperas. Y la otra es frente a la indignación, frente a una injusticia, Ajá. que es otro tipo de enojo, ¿no? Y bueno, ya ves que a mí me gustan mucho los experimentos, es algo que me llama mucho la atención. Y hay un biólogo maravilloso que se llama Franz de Waal, y él hizo una experiencia con unos monos capuchinos. Fíjate cómo fue. Puso a dos monos separados por una reja. Hubo un entrenamiento para condicionarlos a adquirir un premio, o sea, un condicionamiento. Entonces, con el mono 1, el mono hace lo que tiene que hacer y le da un pepino. El mono 2 hace lo que tiene que hacer, le da un pepino. Todo va bien. Después, en el segundo paso, el mono 1 vuelve a hacer lo que se espera, le vuelve a dar el pepino. Los monos se están viendo, saben lo que está pasando en la cancha de junto, digamos. Con el segundo mono, cuando el mono hace lo que tiene que hacer, el investigador, en vez de darle el pepino, le da una uva, ¿ok? Y el otro fascinado con la uva. Cuando regresa a la caja número 1, a la jaula número 1, el investigador le pide que lo haga, lo hace y le da un pepino. ¿Sabes qué hace con el pepino el mono? Lo avienta. Agarra y se lo avienta, prefiere no comérselo, ¿me entiendes? Entonces, bueno, claro, los biólogos estaban muy preocupados sobre qué pasa con la capacidad de enojo a nivel inclusive animal, ¿no? Entonces, cuando hay la percepción de una injusticia, también hay enojo. O sea, es la frustración, entonces. Es la frustración, pero que viene no como yo esperaba esto y no vino esto, sino desde la injusticia. Okay. O sea, te indigna algo y entonces reaccionas. Es el principio del activismo. Cuando hay algo que no funciona y que nos indigna, ¿no? Pues una de las acciones es la cuestión pacífica. Oye, con lo que acabamos de ver ahorita en Puerto Rico, que ha sido un ejemplo, porque sí fue ejemplar, ¿eh? Ha sido un ejemplo para el mundo. Se indignó el país completo, la isla, porque no es un país, pero como si lo fuera, ¿no? Es un estado libre asociado de los Estados Unidos, una isla. Son divinos los puertorriqueños y se indignaron a más no poder porque descubren un chat donde el gobernador, que sería como su presidente, Claro, junto con los que serían su gabinete, ¿no? Están hablando pestes de artistas, pero también de la gente en general, se burlan de los obesos, se burlan de quien sea lesbiana o gay, hicieron una cosa hasta horrible porque se burlan de los cadáveres que había después del ciclón y dicen que ojalá llegaran los cuervos y terminaran con ellos para no tener que estar recogiendo tantos. Se entera el pueblo, se enteran los puertorriqueños y han armado diariamente una serie de demostraciones o manifestaciones hasta que ayer ya dijo el señor Rosselló, está bien, renuncio. Claro, porque hubo una canalización de ese enojo, ¿no?, que fue positiva. Claro. Y una cosa que yo sí quiero, pues, desmitificar es la idea de que el enojo es malo y que es una emoción negativa. El enojo es una emoción positiva que permite establecer límites. Claro,
Si tú desbordas el enojo, se convierte en violencia. Pero eso ya es una cuestión de gradación. Entonces, mira, yo estuve trabajando con mujeres violentadas y a mí me hubiera encantado que hubiera predominado más el enojo que la tristeza y el sentido de impotencia. Porque el enojo, o sea, la tristeza y el sentido de desvalía te poncha energéticamente, te apaga. Y el enojo te energetiza. Entonces, también se hizo a nivel internacional una encuesta a miles de personas para ver en dónde sentían las emociones, cada una de las diferentes emociones. Y hace poco, unos finlandeses de Aalto, así se llama Aalto, hicieron un mapa de dónde se activan, qué partes se activan con el enojo, a diferencia de la tristeza. La tristeza emite muy poca energía y el enojo lo que hace es que tiene concentrada la energía del tronco para arriba, pero básicamente en la cabeza y en las manos. O sea, porque se activa la situación de defensa, ¿no? Cuando hay enojo, ¿hay adrenalina? Muchísima, muchísima. Late el corazón más rápido, sube la presión arterial. Se baja la capacidad de toma de decisiones, se baja la capacidad de control de emociones. Entonces, tienes dos mecanismos. El mecanismo de me hacen, hago. O sea, que es pues una conexión rápida en donde el tálamo le manda a la amígdala peligro, 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 reacciona. Reacciona significa o huye, o ataca, o desmáyate. Esas son las reacciones frente a eso, ¿no? Y la otra es, me doy un tiempo, respiro, y entonces en vez de pasar de la amígdala, del tálamo a la amígdala, se pasa del tálamo a la cuestión prefrontal, que es la zona de toma de decisiones compleja y que permite desglosar mejor qué hacer frente a algo. Ya no estás reaccionando en automático, ¿no? Claro. Que yo no sé si tú te acuerdas hace varios años que había un anuncio, digo, estas generaciones de chicos pues no lo han visto. El de cuenta hasta 10. El de cuenta hasta 10, ¿no? O sea, cuenta hasta 10 antes de que mates a la criatura. No, y esto es muy cierto y es algo, por ejemplo, que yo hablé mucho con mi hija cuando era más chica, porque se frustraba y hacía ¡ah! ¿No? O sea, y como que se comía la frustración y se ponía muy mal. Y entonces yo lo que le decía es, tú tienes que aprender a manejar esto, porque si todo el tiempo que nos enojamos con alguien, por ejemplo, porque no hizo lo que tú querías o porque te hizo algo que era desagradable, nos estaríamos matando todos, que por cierto es algo que estamos viendo cada vez más frecuentemente. Gente que mata a gente en un ataque de ira, de coraje, y no en algo planeado como lo que fue ayer, ¿no? No, en un ataque, en un arranque de ira, porque efectivamente se te sube la sangre, sientes que la cabeza te va a estallar, se te nublan los ojos y caramba, puedes hacer una estupidez. Claro, claro, y entonces lo que tienes que hacer es identificar qué te pasa a ti, ¿me entiendes? O sea, bueno, que tu hija haya gritado, me parece que era lo más sano que podía hacer en ese momento, ¿no? Hay varias estrategias que se pueden hacer. Lo primero es apartarte. O sea, si estás en un medio en el que te estás calentando, lo primero que tienes que hacer es apartarte, hacer ejercicios de respiración para conectarte, lo que llaman los norteamericanos grounding, o sea, hacer tierra con el aquí y el ahora y darte cuenta que estás vivo, que estás respirando, etcétera. Entonces, esa es la primera, conciencia. 2, respiración. 3, el ejercicio es un analgésico en el sentido de
controlar ese enojo porque canalizas Sí, es más fácil que te pongas los tenis y te y salgas te a pongas correr. a correr. Oye, por cierto, los famosos punching bags y esto, yo creo que son buenos, ¿no? Sí, O sea, sí. esta posibilidad de agarrar, no sé, tu almohada o lo Sí. que sea, y Sí. ¿no? Eso- Antes de que le vayas a dar el trancazo a alguien. Claro, y eso es una técnica que en varias terapias se utiliza, ¿no? O sea, te desfogas y dices y expresas, y entonces empiezas a acomodar desde otro lugar cuando acomodas y cuando dices, ¿me Claro. entiendes? Entonces tienes que dar tiempo a que entre a fuerzas esta parte para que tomes mejores decisiones. ¿Quién crees que sean más enojones, los hombres o las mujeres? Yo creo que se expresa diferente y es una muy buena pregunta, Chula. Siempre pones varios dedos en la llaga Es que como que hay la y idea no de que se permite para las mujeres que Exacto, se enojen. O sea, yo siento que la situación de género permea hasta el enojo. Entonces, cuando ven que una mujer habla directo y eso se toma como violencia muchas veces. Ujú. Y cuando lo hace un hombre, bueno, pues no pasa tanto. Entonces sí hay una cuestión de género que permea el cómo, ¿me entiendes? Claro, lo que pasa es que fíjate lo que son las cosas, ¿no? Porque tú como mujer te puedes enojar mucho y en un momento dado cegarte y tirar el trancazo, pero el que te van a regresar va a ser 7 veces más fuerte. Claro. O sea, que de una u otra manera siempre la tenemos de perder en esos aspectos y por eso tenemos que ser todavía más frías y más inteligentes. Claro, y lo que tienes que hacer es, bueno, en una situación de peligro, lo que tienes que hacer es no provocar, o sea, no hacer que suba y protegerte. O sea, ahí es, sí, mira, luego lo hablamos, estoy de acuerdo, y tú irte a un lugar seguro y pedir ayuda. Así, pero si te estás refiriendo a una discusión fuerte de pareja o algo, lo que hacemos la mayoría de las mujeres, en vez de hacer eso y retirarnos, sí, ¿por qué? Dímelo, acepta, Sí, ¿no? sí, Somos sí. como un tu. No, y hay violencia verbal y violencia física y violencia verbal o psicológica. Entonces, ¿qué es lo que estás usando? Claro. ¿Desde dónde te enojas con cada uno de los manejos de tus violencias? Claro, oye, Ivonne, ahora, si el enojo es bueno, ¿no? Porque es una especie de rescatador de nosotros mismos para ponernos en alerta, ¿no? Y reaccionar. Sí. ¿Qué pasa cuando el enojo ya es una constante en tu vida? Porque hay personas que son enojonas y mal encaradas 24/7. Sí. Me imagino que lo que pasa con esas personas, si a ellas les ha funcionado, no van a cambiar. O sea, de alguna manera, cuando hay cosas que no te funcionan, de tus mecanismos de defensa y de estar en este mundo no te funcionan, pues tomas una terapia, eres consciente y empiezas a mover cosas. O sea, bueno, Pero no todos lo hacen, No. no todos piden ayuda. especialmente los hombres, es muy no, difícil es que los muy- hombres vayan a terapia, muy difícil. Por supuesto, porque hay una cuestión de, parece que estoy mostrando vulnerabilidad Claro. y cómo la voy a mostrar. ¿Y por qué le voy a ir a decir mis cosas ahí a una desconocida? A Claro. pagarle dinero todavía para irle a decir mis cosas, ¿no? Bueno, una desconocida que se ha preparado muchísimo para el manejo de acompañamiento, no de juzgar, ¿no? Claro. Entonces, es todo un tema la cuestión del enojo, ante qué reaccionamos, ante qué no, ¿no? Estamos hiper reactivos. Claro, ¿no? ahora, yo creo que también en el caso de los niños hay que ir viendo, porque luego hay niños que son muy corajudos. Sí. Y entonces, con tal de que no hagan el drama, los estamos tranquilizando, pero a los niños también hay que verlos. Y es muy importante saber establecer límites. Ajá. Porque si por el miedo de que la criatura grite en el banco o haga un berrinche y se tire en el piso, Sí, sí. entonces no le digo nada, pues pueden haber muchos más problemas. ¿no? Ay, ¿qué tal? ¿Dónde te encontramos? Si queremos una terapia contigo, ¿a dónde vamos? Mira, tengo el teléfono nuevo muy por bien. sugerencia. Ajá. Es el 55 80
15, 10, 63. Ok, va de vuelta. 55, 80, 15, 10, 63. Ya me lo aprendí. 55, 80, 15, 10, 63. Te lo aprendiste más rápido que yo. Es la maestra Ivonne Klein. Oye, vienes el lunes con otra cosa totalmente Sí. diferente, pero aquí te esperamos. Gracias, Siempre es un corazón. gusto tenerte con Gracias. nosotros, que nos ayudes a pensar. Regresamos.